A continuación, un testimonio en forma de documental con la hermana Nancy Cales. ¿Será posible que exista una persona que pueda predicar la palabra de Dios haciendo trabajos misioneros sin tener voz? ¿Cómo es posible que una persona sin tener cuerdas vocales pueda predicar en iglesias o campañas al aire libre? Nancy Cales, la predicadora sin voz, como se le conoce, sí lo puede. ¿Quién es Nancy Cales? Muchos la conocen. En el año 1960 se casó con Roberto Cales en la Iglesia Evangélica Unida del barrio Magas de Guayanilla. La hermana Nancy Cales, del barrio Magas Arriba de Guayanilla, Puerto Rico, estará con nosotros en este programa especial. La pregunta que todos se hacen: ¿por qué la hermana Nancy Cales perdió su voz? Tenía un ministerio especial de parte de Dios con poder, pero predicaba la palabra y Dios me usaba, y un día yo dije: no voy a predicar más la palabra de Dios. Cuando Dios comenzó a llamarme, a pedirme cuentas, a enviarme, yo decía: no voy, no predico más. Y Dios trató conmigo muchas veces, mucho tiempo. Y un día Dios me dice: por cuanto no quieres predicar mi palabra, te voy a quitar la voz. Y lo que Dios me dio se cumplió. Así fue que Nancy Cales habla con un aparato electrónico con su nueva voz. En sus afanes en el hogar, un día se encontraba lavando su ropa cuando la hermana Nancy Cales escuchó en forma audible la voz de Dios. Hoy estaba muy afanada lavando, muy tranquila, y escuché la voz de Dios audible cuando me dice: por cuanto no quieres predicar mi palabra, te voy a quitar la voz. ¿Será acaso Dios responsable por la pérdida de la voz de la hermana Cales? No, yo misma, yo soy la causante, porque cuando Dios me enviaba, Dios me llamaba, yo no quería ir. Un día Dios me llamó y me dice: vete, predícale a aquel caballero, y yo dije: no voy. Y no pasó mucho tiempo, sentí 4 disparos, sentada en mi casa leyendo la Biblia, y el corazón me dio un brinco, y no sabía por qué, pero al otro día supe que el caballero que Dios me enviaba a predicarle lo había matado. Se fue sin Cristo y sin salvación, y así cuántas almas se han perdido. Dios llamándome, Dios enviándome, Dios comisionándome a diferentes lugares en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, decía: no voy y no voy. La hermana Nancy Cales no solo tenía un ministerio de 3 iglesias que pastoreaba junto a su esposo, sino que cantaba para el Señor. Y un día se sintió que ya había hecho demasiado y quiso dejar que otros trabajaran mientras ella descansaba. Yo hacía de todo, cantaba, bregaba con los jóvenes, enseñaba la palabra a los niños. Pero un momento de mi vida llegó y yo dije: yo no voy a hacer más nada por la causa de Dios, ya yo he hecho mucho, que otro trabaje. El diablo pues me envolvió, me engañó, y yo me senté y no quise predicar más la palabra de Dios. Para el año 1973, en una iglesia del barrio Macaná de Guayanilla, estaba Nancy Cales cantando y alabando al Señor en uno de los cultos. Esa era la voz de Nancy Cales.
Así cantaba la hermana Nancy Cales en uno de los cultos aproximadamente para el año 1973 en una iglesia del barrio Macaná de Guayanilla. Luego, ¿cómo se sintió la hermana Nancy Cales al saber que Dios la dejaría sin voz por desobedecer su palabra? Bueno, cuando eso yo estaba pastoreando, que Dios, yo me humillé. Cuando Dios me habló que me iba a quitar la voz, yo me humillé y yo lloré delante de Dios. Y Dios en su misericordia volvió otra vez a levantarme y comencé a pastorear una de las 3 iglesias. Entonces una vez oí la voz de Dios que me dice: tienes cáncer en la garganta. Y yo pues dije: Señor, yo sé que lo merezco, yo te desobedecí, solo te pido que yo muera predicando tu palabra. Y así pues pasaron tantas cosas en mi vida que hasta fui sometido a operación, quedé sin voz. Y una madrugada lloraba a las 2 de la madrugada y yo volví a oír la voz de Dios que me dice: levántate a predicar. Y yo temblé toda y yo dije: Señor, ¿cómo va a ser si yo no tengo voz? Dice Dios: no soy yo quien te envió. Yo decía: eres tú, que alguien me venga a invitar. Y a la semana en casa había un pastor del pueblo de Ponce invitándome y me dice: yo sé que te entienden todos los movimientos de tus labios, quiero que vayas a mi iglesia a predicarme así. Y ahí yo comprendí que Dios quería que me levantara a predicar de nuevo con los movimientos de mis labios interpretados por mi Sarai. Así fue que por espacio de 2 años la hermana Cales estuvo predicando sin voz por medio de la interpretación de los movimientos de sus labios de parte de su hija Sarai. Dios, en su infinita misericordia, la usó grandemente de esta forma, enviándola a predicar fuera de Puerto Rico. Pero yo comencé a observar que Dios me está usando más sin mi voz que cuando yo tenía la voz. Yo prediqué en Puerto Rico en diferentes lugares y una manifestación tan grande del poder de Dios, porque aunque no se oía mi voz, sino mía interpretándome, pero como que el Espíritu Santo tomaba dominio de todo cuanto sé yo desde que yo comenzaba a mover mis labios y ella a interpretar, el Espíritu Santo iba tomando dominio y yo vi un crecimiento tan grande y un avivamiento más que cuando yo predicaba con mi voz. Y Dios me llamó fuera de Puerto Rico, yo prediqué en 12 iglesias, ella interpretándome, y eso fue a la gloria de Dios. Cuando la hermana Nancy Cales estaba operada en una de las salas de operación, tuvo un encuentro con el diablo. Cuando yo fui sometido a operación, a los 2 días de operada, yo tuve un encuentro directamente con el diablo. Yo estaba tendido en cama, yo estaba, imagínense, acaba de operar de un cáncer terminal, que había comido 1000 harines, vías respiratorias, parte izquierda de mi garganta, cuerdas vocales, todo. Y pues imagínense de cómo podía estar yo acabada de operar. Y a los 2 días yo tuve una visión, yo me veía un hoyo profundo que me retorcía de dolor, y así mismo estaba retorciéndome de dolor en esa cama. Entonces yo vi al diablo bien alto, y el diablo se reía de mí, se burlaban, y me decían: y ahora no puedes predicar más la palabra de Dios, tanto que ayunaste, tanto que pediste, ¿qué hizo ese Dios por ti? ¿Qué hizo? Pero yo veía que de ese hoyo profundo que yo me retorcía de dolor, salía en victoria. Y yo pensé dentro de mi: diablo mentiroso, aunque yo no tengo voz y aunque estoy en estas condiciones, yo voy a volver a predicar la palabra de Dios. Cuando la hija de la hermana Nancy Cales se casó y ella, por medio de terapia en Orlando, Florida, pudo hablar con su nuevo aparato electrónico, se quedó asustada con su nueva voz. Cuando Sara ya no estaba, Sara se casó, Dios me proveyó el micrófono, pero al principio yo no quería usar. Cuando yo cogí terapia en la universidad y escuché esta voz tan fea, yo comencé a llorar y a llorar, y yo decía: Señor, yo no predico con esa voz tan fea. Y yo decía: Señor, dame mi voz para volver a predicar. Y yo decía: se acabó mi ministerio, hasta que llegué. Y una tarde yo salí de la universidad y yo iba bien atribulado al parque a coger el carro para irme al hospedaje, y oí la voz de Dios que dice: Nancy, y Señor, él dice: cuando yo llamé a mi siervo Moisés, que tenía en la mano, y yo di una vara, y él dice: ¿y qué él hizo con ella? Yo dije: él la usó. Me dice: pues tú vas a usar ese micrófono porque tú vas a ver la gloria mía manifestada y tú estás en mi voluntad.
Muchos se preguntan por qué Dios utiliza a la hermana Nancy Cales con esa voz y no utiliza a otra persona. Una noche yo lloraba y decía, Señor, ¿por qué tú me usas a mí así sin voz? ¿Por qué, Señor? Si hay otros que pueden hacerlo mejor que yo. Yo me sentía mal, triste, y Dios me habló, me dice, yo te uso sin voz y con ese micrófono para avergonzar a aquellos que tienen su voz y están sentaditos en los bancos de la iglesia y los echamos a predicar y no quieren, los echamos a hacer trabajo personal, no quieren, los echamos a orar por los enfermos, no quieren, y los echamos a cantar y no quieren, y por eso te uso sin voz para avergonzarlos y para que no tengan excusa. Nancy Cales, la predicadora sin voz, nos dijo en una ocasión: yo misma leyendo la palabra empecé a dejar de usar pantalones, ya no me pintaba, ni me recortaba el cabello, y mis prendas tampoco las usaba, les eché el zafacón. Comenzó Dios a bendecirme grandemente. Una noche le pedí que le diera el poder del Espíritu Santo. Dios se lo concedió. También le pidió que su esposo fuera predicador. Dios también se lo concedió. Nancy Cales decía en una ocasión que ayudaba mucho a su esposo a pastorear las iglesias, pero un día pensó que ya estaba cansada. Hoy día hay muchos también que están cansados de servir al Señor, pero el Señor está dispuesto y esperando para que tú le sirvas todo el tiempo. Nancy Cales en una ocasión predicaba con su voz natural y predicaba de esta manera. Dios es un Dios vivo, un Dios que resucitó el tercer día de la tierra, se levantó a los muertos, aleluya. Ese Dios que derramó la sangre preciosa de Cristo, Cristo le derramó allí en el Calvario. Ese es nuestro Dios, ese Dios que se levantó, sepultó nuestros pecados y se levantó y está sentado al Dios, allá a la diestra de Dios Padre Celestial. Ese es nuestro Dios que nos oye, que cuando nosotros clamamos, cuando tenemos angustia, cuando tenemos dolor, cuando tenemos tristeza, vamos a Él, aleluya, y Él nos da la mano. Nuestro Dios estamos cogidos de su mano cada día, cada minuto, las 24 horas del día, estamos agarradas de ese Dios vivo, aleluya. No hay cosa más hermosa que servirle a este Dios Jehová, a este Dios que nos sirve los aleluya, a este Dios que le sirven a los locos como los llaman. Pero esa locura es buena, aleluya. Yo quisiera que el mundo entero estuviera lleno de esta locura, alabanza a Jesús, porque es locura que ha llenado nuestras almas y es algo tan y tan bueno, alabanza a Jesús, que nosotros permitimos que Cristo nos lleve con Él antes de dejar estas cosas maravillosas y grandes que Él ha puesto en nuestras almas, alabanza a Jesús, porque hay una esperanza viva, una esperanza grande en nuestros corazones, sabiendo que Él se fue y Él nos está esperando allá, porque tiene una morada preparada para cada uno de nosotros. La predicación de la hermana Nancy Cales en el cassette que nos prestara para esta grabación fue interrumpida por uno de sus niños, pero la hermana Nancy Cales nos testificó en su voz. La predicación de la hermana Nancy Cales en el cassette que nos prestara para esta grabación fue interrumpida por uno de sus niños, pero la hermana Nancy Cales nos testificó en su voz por medio del micrófono electrónico. Ella nos dice que para Dios no hay nada imposible. Ella cree
que algún día Dios le devolverá su voz. Bueno, yo confío en el Señor, que Él me la va a devolver. Para Dios no hay nada imposible, eso para Él es nada. Y yo sé que Él en el cielo tiene muchas cuerdas vocales, muchas larines, y puede ponerme todo eso nuevo. Así cantaba la hermana Nancy Cales. A pesar de que la hermana Nancy Cales ya estaba perdiendo la voz a causa del cáncer en la laringe que le estaba consumiendo lentamente, por suerte tenemos parte del último mensaje que ella predicara. Aunque sin tener mucha voz, una voz clara, seguía adelante pidiendo la dirección de Dios, que el Señor le devolviera su voz. Esta noche, para predicarte lo que el Espíritu Santo de Dios ponga en mis labios. Yo, el miércoles, que fue el ayuno en casa del hermano Santo, yo le dije al Señor ese día: Señor, yo pongo otra petición delante de ti, y es que antes de Navidades, o en el mes de noviembre, tú me abras puertas para empezar a predicar tu palabra, y tú te encargas de devolverme la voz. La hermana Cales, al volver nuevamente a predicar a su congregación, ella les decía que se acordaba del último mensaje que había predicado antes de decidir descansar. Lo diré aquí. Y el último mensaje que yo prediqué fue el de las vacas gordas y el de las vacas flacas, el sueño que potente eso, no se me olvida. Un domingo como hoy. Aleluya. Y Dios te quiere, pues te permitió esta puerta, pues se había cerrado, que sea la primera que se abra para la gloria y la honra. Que tanto han orado por mí, que lo llevo en mi alma y en mi corazón. El primer mensaje de mi voz, de mi nombre, de mi corazón. ¿Quién diría que ese en verdad era el último mensaje, pero el último sin su voz melodiosa, sin su voz natural? Y ese último mensaje se encontraba en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el mensaje comenzó de la siguiente manera. Le he leído los dos versículos que el Señor me dio en la madrugada mientras yo oraba. Este es el personaje principal de estos dos versículos. Hay veces que nos atemoriza hablar, David te calla, directamente de este personaje que se llama el diablo. Y para más sorpresa, hay cristianos que le da miedo hablar también de él. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, y con la autoridad divina del poder de Dios, descubriremos algo especial que no le conviene a él que se hace. Y dice el siguiente: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
siguiente orar. Es un texto, hermano, que lo sabemos todos de memoria. Lo sabemos de memoria, pero no es que saberlo solamente. Y hermano, es el africano no. Casi sin voz, la hermana Nancy Cales predicó no solo en Puerto Rico, sino en el exterior. Una vez tuvo una visión de que predicara en un barco a unos americanos en Haití. Estando orando en mi hogar, tarde, visión, donde me veía dando dentro de un barco a unos americanos, y oí la voz de Dios que me dice Haití, y sentía en mi corazón que tenía que ir a Haití y buscar ese barco y predicar a esos americanos. Dios proveyó todo para ese viaje y lo confirmaba más y más, y salí para Haití. Pero cuando yo salí para Haití, no era yo, era Dios que me llevaba cogida de la mano. El cáncer ya había comido bastante en mi garganta, las vías respiratorias estaban pinchadas, apenas si podía respirar y caminando muy lento. Y la parte izquierda de mi garganta, el cáncer ya había comido bastante, pero yo me fui a predicar, buscando el barco en Haití. Yo dije, si muero, que muera. Cuando llegué a Haití, pues el idioma de ellos es diferente al nuestro, es un dialecto llamado creol. Pero hermanos, cuando Dios llama y envía, puede irse usted con los ojos cerrados, porque Dios tiene todo preparado. Y conocí un pastor y una misionera, y me interpretaban de español al creol. Comencé a predicar en las iglesias de ellos, y luego conseguí el barco, y conocí un pastor que sabía español, creol, inglés, y él y su esposa me acompañaron al barco, donde yo prediqué, y ese pastor me interpretaba de español a inglés. El barco, ahí fue la gloria de Dios manifestada. La hermana Nancy Cales, la predicadora sin voz como la conocemos, te exhorta a ti, amigo oyente, a que prediques al Señor de la siguiente manera. Yo quiero que esta mañana o en esta hora que te escuchas este mensaje de parte de Dios, tú te levantes y multipliques los talentos que tú tienes. Levántate a predicar, usa tu voz, no te detengas. Yo tengo que pagar por hablar. Cada batería que usa este micrófono cuesta $25. Tú no tienes que pagar por hablar. Aprovecha tu voz, úsala. Dios te bendiga y Dios te guarde.